Hola a todos, nuestro equipo se llama Las Makers, está conformado por Andrea, Sofía, Daniela, Melissa y yo, Fernanda. Les vamos a hablar de las matemáticas en la ingeniería automotriz y se preguntarán, ¿qué relación tiene esta profesión con las matemáticas? Desde las relaciones de piñón y anillo hasta las relaciones de transmisión e incluso los tamaños de los neumáticos, utilizan matemáticas como fórmulas, medidas, entre otras. Ingeniería de los materiales permitirá comprender los efectos de pesos, cargas y fuerzas en cuerpos sólidos. En sí, a este campo de conocimiento también se le conoce como resistencia de materiales, algo tan importante como esto para los procesos productivos. Los procesos productivos permiten analizar la mecánica de un material, como ecuación constitutiva. Se trata de la relación entre los desplazamientos y las deformaciones con las tensiones asociadas a los mismos. Ecuación de equilibrio no es más que la relación de los esfuerzos internos con las fuerzas exteriores. Y ecuación de equivalencia son aquellas que relacionan las tensiones con los esfuerzos internos. Esta rama de la matemática se ocupa de estudiar las abstractas, que siguen reglas específicas. Para ello, emplea tanto números como letras. El volumen de las matemáticas se utiliza para determinar el tamaño de cada cilindro, y cada uno de ellos es un total, que es el desplazamiento del motor en sí. Deben conocerse y calcularse los tamaños de las cámaras de combustión, así como la capacidad del cárter de aceite y la capacidad del sistema de refrigeración. El RPM. Los mecánicos e ingenieros de automóviles también deben tener en cuenta las RPM del motor al diseñar o instalar componentes. Por ejemplo, motor de ralentí a 600 RPM necesitan X cantidad de combustible, aceite y refrigerante, mientras que en un motor que corra a 3000 RPM necesitará mucho más, pero aún en una cantidad específica. Las longitudes y tamaños de las correas del motor se calculan utilizando matemáticas, al igual que el grosor y la longitud de las mangueras. La bomba de agua debe fluir cierta cantidad por cada revolución por minuto, y el radiador debe tener una capacidad que coincida con las necesidades del motor. El diagrama de esfuerzo-deformación. Las propiedades mecánicas de las materias se determinan en diferentes pruebas de laboratorio, entre las que podemos mencionar la dureza, la maleabilidad, ductilidad. La capacidad de los materiales para soportar esfuerzos se obtiene en pruebas o ensayos, en las que se les aplican cargas como tensión, compresión, torsión y se observa su comportamiento. Y sus partes son la zona elástica, zona de frecuencia, zona de endurecimiento, que ese es el punto de tensión máxima, zona de estricción, límite proporcional, módulo de electricidad, tensión de fluencia y límite elástico. El fundamento teórico para el diseño. En esta parte también se suele utilizar matemáticas para realizar el estudio del diseño, construcción y análisis aerodinámico. Por ejemplo, para la carrocería de un vehículo de fórmula SAE, se requiere conceptos técnicos básicos para su fundamentación, que permiten una mejor concepción y comprensión del problema a desarrollar, como dimensiones totales del vehículo, dimensiones del habitáculo del piloto, dimensiones del cofre motor e importancia del coeficiente aerodinámico. Concepción del diseño interior para las consideraciones de las medidas exteriores e interiores de la carrocería para un vehículo de competencia, entre otros componentes, se toma en cuenta los siguientes factores: las exigencias aerodinámicas, la concepción del cockpit, habitáculo del piloto y espacio del puesto de conducción, la altura libre de la carrocería sobre el suelo, la posición y el tamaño del depósito de combustible, las necesidades del espacio entre el chasis y las ruedas, la ubicación de los elementos mecánicos, suspensión, motor, radiador, transmisión, etc. Aerodinámica. El estudio de la interacción entre un objeto que se mueve en el medio por el cual lo hace. Las características físicas del objeto junto con las características físicas del medio dan como resultado una dinámica específica del movimiento. A partir de la aerodinámica se generan nuevos requisitos para el automóvil. Tenga un buen rendimiento, como la viscosidad, presión, densidad, ley de los gases y fuerzas aerodinámicas. La viscosidad es la propiedad del flujo que sucede en la resistencia de sí mismo a un esfuerzo cortante. La ley de Newton sobre la viscosidad establece que para un porcentaje dado de deformación angular de un fluido, D sobre B
dv sobre dy, donde d representa la velocidad y la distancia 18. Fuerzas aerodinámicas. La fuerza aerodinámica se define como la fuerza sobre el cuerpo, que es generada por la acción de la presión distribuida sobre su superficie. Generando por la velocidad, como se puede ver en la imagen, se representa por el movimiento de un cuerpo en desplazamiento por el aire, indicado por el vector de la fuerza de empuje correspondiente al propio cuerpo. El vector correspondiente a la suma del peso del cuerpo más la fuerza del resultado o de empuje generado por el fluido y de la fuerza aerodinámica. La presión se llama así a la relación que existe entre la fuerza normal, F, a una superficie y el área, A, de acción aplicada. En un fluido, la fuerza se encuentra normal al plano definido por el fluido o con relación a la superficie que se encuentra en contacto con el. La ley de los gases ideales es la relación que existe entre el producto de la presión y el volumen específico con el producto de la ley constante de los gases y la temperatura, de la siguiente manera como se puede ver en la imagen. Eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Tengan un lindo día.